Clases. La clase que vamos a ver el día de hoy es dos familias, la familia Togaviridae y Flaviviridae. Hay algunas láminas que tienen texto, pero es para que ustedes la lean, ¿sí? No me voy a poner a leerla yo. Ya, cuando yo les entregue eso les sirve para estudiar, porque ya saqué el resumen de como 4 páginas del libro, la saqué ya en una sola diapositiva. Eso ya le sirve a usted para estudiar. Pero no es mi objetivo que yo voy a leer esa página, esa diapo. Les queda como un recurso adicional, ¿sí? Un recurso adicional porque hay información importante. Entonces vamos a ver estas dos familias, Flaviviridae y Togaviridae. Pero quizás más importante que entrar en el detalle de los virus, primero vale la pena mencionar que estos grupos de virus hoy se están manejando en sus libros, en los más nuevos, como arbovirus, y todavía en los libros más nuevos como arbovirus y virus transmitidos por roedores, y todavía en los libros más nuevos que todavía no han salido, como arbovirus y robovirus, ¿sí? Así, no de robot, ¿verdad? Sino que robovirus. ¿Cómo? Roedores, correcto. Entonces, así se está manejando y así se va a manejar en adelante en la mayoría de documentos más recientes que ustedes lean. ¿Y por qué razón? Porque al estar estudiando la mayoría de virus transmitidos por artrópodos, que se le llama, ¿cómo se le llama a los virus transmitidos por artrópodos? Arbovirus. Se demostró en todo este tiempo que casi siempre puede haber, sobre todo en la parte selvática, huéspedes intermediarios que van principalmente desde roedores, murciélagos, algunas aves, etcétera. Entonces se ha incluido dentro del estudio y el abordaje de estos grupos virales a los vectores, pero también principalmente a los roedores, que son como el grupo más grande de probables reservorios intermediarios, de donde los vectores, garrapatas y mosquitos con mayor frecuencia son los que participan en estos ciclos, ¿sí? Por eso el dibujito. Este es el ciclo de un estudio que se hizo para el virus chikungunya, ¿sí? En donde algunos mamíferos intermediarios, dentro de ellos los roedores, juegan un papel muy importante en la evolución del virus, en cómo administra las mutaciones que poseen estos virus, ¿sí? Y bueno, otro aspecto muy importante es que todos estos virus, flavivirus, togavirus, el paso del vector a este posible huésped vector acumula una cantidad de mutaciones y es lo que nos va generando a veces variantes virales que comienzan a tener mayor prevalencia entre la población. Cuando esta partícula viral ya es prácticamente diferente a la que le provocó chikungunya hace 10 años a alguien, es probable que esta persona pueda volver a enfermar con esta nueva variante, ¿sí? Incluso dentro del vector, el virus de chikungunya, por ejemplo, se distribuye diferente en las patas del vector, en las alas del vector, en el intestino medio del vector y en las glándulas salivales del vector. Y resulta que en todos estos tienen procesos de replicación, pero los procesos de replicación en donde se encuentra más tasa de mutación son los que están en las glándulas salivales, ¿sí? Y que son los que con mayor seguridad el virus va a poder transmitir al huésped intermediario o al humano, ¿de acuerdo? Entonces esa es como la dinámica de todos estos virus. ¿Y por qué mutan tanto estos virus? ¿Por qué cree que mutan tanto? No, pero sí alguien por ahí mencionó genoma. ¿Quién es? No es segmentado. ¿Alguien mencionó genoma? No, pero que bueno, se están enfocando en algo del genoma y eso ya es ganancia, si es por el genoma, ¿sí? Y es porque estos virus son virus RNA, ¿sí? Y sus polimerasas
¿Qué les dije yo? Que las polimerasas de estos virus no tienen correctores, ¿de acuerdo? Cada vez que se replica el RNA, el genoma viral, o se transcribe el RNA a RNA mensajero, no hay correcciones, y muchas veces esas correcciones le pueden dar una ventaja evolutiva a ese virus. Por eso tenemos a estos virus emergiendo, generando brotes. Entre 2002 y 2004 hubo un gran brote a nivel mundial de chikungunya. En 2012, 13, 14 y hasta 15 hubo otro brote de chikungunya, y es muy probable que esto sea debido a que una nueva variante con una cantidad de mutaciones haya surgido de nuevo. Por eso se habla de que estos virus son emergentes y reemergentes, ¿ya? Porque emergen, están, y de repente se quedan como que se quedaran prevalentes, pero después ya no hay casos. Pero a los años, 4, 5, 10 años, vuelve a emerger, pero ya no es el mismo virus, ya tiene acumulado más mutaciones, ¿sí? De tal forma que incluso podemos volver a enfermarnos. Y con algunos de estos virus es peor. No solo podemos no volver a enfermarnos, sino que al enfermarnos nos puede dar un cuadro más grave, ¿sí? Que tiene que ver o está relacionado con la generación de anticuerpos contra el virus anterior que nos infectó, ¿sí? Ya lo vamos a ver en una diapo más adelante. Bien, ¿alcanzan a ver todo? Sí, díganme que sí. Bien, vean acá esto. Esta es la clasificación que les acabo de decir, que todos estos virus que vamos a ver el día de hoy son virus RNA, y virus RNA tenemos de doble cadena. Esto es para su discusión de replicación viral. Presten atención, porque prácticamente voy a desarrollar toda la discusión de forma indirecta en la diapo, ¿sí? De acuerdo, así para que ya no tengan dificultad en ir a leer ese documento, y cuando lo lean va a ser fácil. A ver si me prestan otro cuaderno, porque aquí se me desliza el mouse, y pues sí, yo le agradezco a ella, ¿no? Este viejito ya aquí no es desliza, el que está, miren, ve, funciona, ve. Bien, pero muchas gracias. Bien, entonces tenemos los virus RNA de doble cadena y de cadena simple, o de una sola cadena, o monocatenario, ¿sí? Y bicatenario. Ahora, de estos de doble cadena, la mayoría son, mire, ¿qué dice? Desnudos, ¿sí? Y aquí tenemos el grupo de los Rheoviridae, ¿sí? No sé si ya lo vieron. No lo han visto, ¿verdad, Lick Marino? ¿Ya lo vieron? Ok. Del otro lado, tenemos a los virus RNA monocatenarios. No escriban, porque esa lámina se la voy a dar, va en la presentación. De los RNA monocatenarios tenemos dos grupos, con RNA en sentido negativo y con RNA en sentido positivo. Vean qué fácil es. Todos los RNA en sentido negativo son envueltos. Acá tenemos Filoviridae, Bunjaviridae, Rhabdoviridae, Orthomixo, Paramixo, Arenavirus. Ya vimos varios de ellos conmigo. Vean, envueltos. Pero de los virus RNA en sentido positivo tenemos dos grupos: envueltos y no envueltos. Los no envueltos ya vieron, no sé en qué, ya le dieron la clase de Astroviridae, Caliciviridae. Entonces teníamos que son virus RNA sentido positivo desnudos,
¿Ve? Picornavirus, calicivirus, astrovirus, herpes viridae. Herpes viridae, perdón, no herpes, herpes viridae. No lo vayan a confundir con los virus herpes, que son virus DNA, nada que ver. Y lo más importante de esta tabla, que aparece en su material de discusión de replicación viral, tenemos estos virus RNA en sentido positivo envueltos, de los cuales podemos tener dos grupos. Un grupo que genera un intermediario de DNA, ¿sí? Y para que un virus genere a partir de RNA un intermediario de DNA, debe de tener o poseer ¿qué enzima? ¿Cómo se llama? No. Sí, es una polimerasa, pero ¿cómo se llama para que esa enzima, para que un virus que es RNA pueda procesar y crear un intermediario de DNA? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. Usted dígalo fuerte, lo dijo bien. Transcriptasa inversa, ¿verdad? Y ejemplo de ello tenemos a los retrovirus. Si yo tomo ese DNA que el virus ha formado y por ingeniería genética vengo yo y lo saco ese DNA o genero ese DNA intermediario en el laboratorio, ese DNA es una fiel copia complementaria, pero de DNA del genoma del virus. Y si yo por medio de un vector, ¿se acuerdan de la vacuna de adenovirus? Que el adenovirus era un virus que le metía el genoma de SARS-CoV-2 para producir la proteína espícula. Si yo por medio de un vector agarro ese genoma DNA y se lo meto a esa célula va a empezar a producir virus del VIH, ¿sí? Porque cuando yo meto ese DNA al núcleo y lo incorporo al DNA de la célula huésped, va a comenzar a utilizar la maquinaria de transcriptasas y polimerasas de la célula. Y por eso decimos que para este virus RNA en sentido positivo, su intermediario de DNA es infeccioso, para el caso de la familia Retroviridae, ¿sí? Por eso decimos que es infeccioso el DNA, porque si nosotros no necesitamos meter la partícula, si nosotros por ingeniería agarramos el DNA, lo metemos en un adenovirus, por ejemplo, o en una nanopartícula de lípidos, metemos adentro eso y hacemos que llegue al núcleo, entre al núcleo de la célula y se va a incorporar al DNA de la célula huésped, y ahí va a comenzar a transcribir, se va a producir las proteínas virales y además va a modificar que la célula entre en proceso de división y va a replicar, va a hacer copias de ese genoma. Entonces ya vamos a tener las proteínas estructurales y funcionales del virus debido a la transcripción, y además vamos a tener la copia del DNA que después, por esas enzimas que ya se produjeron por la transcripción de ese genoma, se va a producir copias de RNA en sentido positivo, ¿sí? Negativo y positivo del genoma. ¿Qué es lo que se va a formar entonces? Ya tenemos el genoma viral y las proteínas y todo. Una partícula de este retrovirus. Por eso se dice en su material que el DNA intermediario es infeccioso en un cuadro por ahí. Pero también en ese mismo cuadro más arriba le dice RNA en sentido positivo infeccioso. ¿Por qué razón? Tenemos el otro lado, RNA monocatenario, sentido positivo, que no produce intermediario de DNA, ¿ya? Que no produce intermediario, y aquí tenemos Togaviridae, Flaviviridae y Coronaviridae, ¿sí? Y este intermediario, este RNA en sentido positivo, se dice que es infeccioso. ¿Por qué razón? Porque si yo incorporo el RNA por ingeniería genética, hasta lo puedo inyectar ya al medio intracelular, o por medio de un adenovirus lo incorporo dentro de la célula,
o una nanopartícula de lípidos, meto ahí el RNA viral y lo incorporo a la célula, va a liberar ese RNA. Al solo estar ahí en el citoplasma, ¿qué va a pasar? Es en sentido positivo. Va a empezar a RNA en sentido positivo a traducirse, ¿sí? Va a traducirse en proteínas estructurales y no estructurales, y en esas no estructurales están las polimerasas virales y todo, y por lo tanto van a empezar a formar copias de ese genoma que metimos, ¿sí? Y cuando ya tengamos copias del genoma más todas las proteínas estructurales y funcionales del virus, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a formar las partículas virales. Ustedes se fijan, no entró el virus, sino que fue el genoma, ¿sí? ¿Eso pasa en la naturaleza? No, pero se dice que es infeccioso porque esto debe de ser tomado en cuenta en el laboratorio. ¿De acuerdo? En el laboratorio. A eso se refiere con que diga el RNA en sentido positivo, por sí mismo es infeccioso. Y en el otro que dice, hay un RNA en sentido positivo que dice que no es infeccioso, pero que su intermediario de DNA sí lo es. Y ya lo expliqué por qué en el caso de los retrovirus. Entonces eso aparece ahí en ese cuadro de replicación viral. Y se aplica, justo esto se aplica para lo que vamos a ver el día de hoy, de los flavivirus y togavirus. Bien, dentro de las familias que vamos a ver 3 familias, principalmente la familia Flaviviridae y Togaviridae, y dentro del grupo de los togavirus hay un solo género que son los alfavirus, y la mayoría de ellos son, más bien todos son arbovirus, y muchos de ellos con algún intermediario mamífero, ¿sí?, en su ciclo selvático, por decirlo de esta forma, ¿sí? Togavirus, un solo género, alfavirus, y algunos son patógenos al humano, no todos, sino algunos, y son arbovirus. La otra familia, yo no sé si es la batería de esta cosa la que son los flavivirus. Aquí tenemos la familia Flaviviridae, que es esta. Aquí tenemos tres grupos: los flavivirus, ¿ya?, con el género Flavivirus, donde tenemos el virus dengue, virus de fiebre amarilla, virus Zika, ¿sí?, y otros más, ¿sí?, y otros más, algunas encefalitis, y que son arbovirus. De igual forma, algunos de ellos con algunos intermediarios mamíferos, principalmente roedores, ardillas, murciélagos, etcétera, que pueden participar en su ciclo, y son transmitidos por artrópodos al humano, principalmente mosquitos y garrapatas, igual para los alfavirus de los toga. El otro grupo de flavivirus son los espacivirus, virus de la hepatitis C, que eso no lo vamos a ver porque creo que lo van a ver en otra clase aparte. ¿Quedó claro esta parte, verdad? De la familia Togaviridae tenemos a los togavirus y un género, los alfavirus. Y de la familia Flaviviridae tenemos 3 géneros: flavivirus, espacivirus y pestivirus. Y dentro de los flavivirus tenemos ejemplos: virus dengue, virus fiebre amarilla, Zika y algunas encefalitis, fiebres, etcétera, ¿verdad? Todos son arbovirus. Ya. Bien, los arbovirus es una gran cantidad de virus, son más de 5 grupos de virus que pertenecen o que son transmitidos por vectores. Más de 100 le puse hace 3 años, pero ahorita ya son más de 100, transmiten virus al humano. Muchas de esas enfermedades pasan desapercibidas y otras son enfermedades graves, y principalmente son estas familias:
No todas, hay virus en otras familias, pero principalmente de estas familias engloban a la mayoría de los arbovirus y son la familia los togavirus, los bunyavirus, los flavivirus. O sea, estas tres familias son como las más frecuentes, ¿sí? Como las más frecuentes. ¿Cómo es este proceso para que estos virus lleguen al huésped humano y por qué es de interés entonces darlo en la clase y que lo estemos viendo? Es porque eventualmente todos estos virus pueden provocar enfermedad al humano, a veces tipo resfriado, a veces enfermedad moderada y a veces hasta enfermedad grave, ¿sí? Entonces, estos virus pueden ser transmitidos por artrópodos, pueden ser artrópodos hematófagos. Estos artrópodos van a tener el virus en todos sus tejidos. Ya les decía, por ejemplo, el virus chikungunya en su vector, el virus se replica incluso hasta en las alas, ¿sí? En las patas, en el intestino medio, en glándulas salivales. Y en cada una de estas regiones anatómicas resulta ser que genera una estirpe o una descendencia con una cantidad de mutaciones diferentes. O sea, son diferentes las mutaciones que se dan en las glándulas salivales que las que se están generando en las patas, ¿sí? Entonces, una diversidad genética que se genera dentro del vector, que es muy importante. El virus va a estar en la saliva de estos vectores, y la mayoría son mosquitos y garrapatas, ¿sí? ¿Cómo se infectan los vectores? Bueno, al succionar sangre de un mamífero enfermo, ¿sí? También puede haber transmisión transovárica, quiere decir que la hembra al tener los huevos, en los huevos ya van infectados con el virus, ¿sí? Ya van infectados con el virus, hay transmisión transovárica, y muchos de estos vectores tienen infección crónica, quiere decir que mantienen el virus durante estén vivos, ¿sí? Pues el periodo de vida de estos vectores de los mosquitos tampoco es que sea largo, pero durante estén vivos mantienen el virus, y lógicamente al tener transmisión transovárica pues garantizan que la descendencia también mantenga el virus. Entonces el virus se mantiene presente en las poblaciones de estos vectores, ¿sí? Ven aquí dos, creo que este es Aedes aegypti, creo yo, y una garrapata, Ixodes creo que se dice, no lo sé. Entonces, dadas estas características, pueden haber dos ciclos de cómo estos virus transitan al humano. El primero es el ciclo cuando un humano está infectado. Un Aedes aegypti se alimenta de la sangre de ese humano infectado, y después ese aegypti que está infectado se lo va a transmitir allí a la esposa, al hermano, al vecino, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí de ejemplo el virus dengue, fiebre amarilla, y el reservorio aquí puede ser en este ciclo tanto el humano como el vector, ¿sí? ¿Por qué el vector? Porque acuérdense que el vector igual va a estar de forma transovárica también en su descendencia manteniendo el virus. Entonces, si el vector no estaba infectado y después se infecta, entonces va a mantener el virus también en esa población. Entonces pueden funcionar como reservorio. Bien, el otro ciclo que puede suceder es el de animal. Ahí ya mencionamos mamíferos, como ratones, roedores, ardillas, murciélagos, monos, etcétera. Artrópodo humano, ¿sí? Por ejemplo, la encefalitis japonesa, la encefalitis del Nilo Occidental, y el reservorio acá es un animal, ¿sí? El virus se mantiene allí en el bosque o en la selva, entre el vector y el animal, y ahí mantiene su ciclo. Y el humano, de manera incidental, al entrar en esos lugares, puede entonces el artrópodo transmitirle el virus, ¿de acuerdo? Y algunos arbovirus pueden cumplir con ambos ciclos. Por ejemplo, el virus dengue, ¿ya? El virus dengue.
Eso significa que nunca vamos a erradicar el dengue, ¿sí? Nunca vamos a erradicar Zika, chikungunya. Siempre de repente van a haber brotes. Lo que podemos hacer es controlar el vector en la zona donde vivimos. Y el uso de vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, las vacunas de dengue ya están disponibles, pero se están utilizando de una forma muy puntual, ¿sí? Muy puntual, han demostrado ser muy efectivas, pero se están utilizando de forma puntual, sobre todo en regiones que quizás son más endémicas que nosotros, ya que estos países. Entonces, recapitulando, los vectores pueden ser mosquitos, garrapata, las moscas de arena, etcétera. Y los reservorios pueden ser aves, monos, roedores, cerdos, murciélagos, etcétera, etcétera, primates, etcétera, ¿verdad? Y otros. Esta lámina resume todos los arbovirus y robovirus. Esta lámina está en su libro, en la última edición de Murray, ¿sí? De Murray. Usted lo va a poder leer en la presentación, pero vea, viene para que vean que no solo son esos 3 grupos de arbovirus, sino que tenemos la familia Rhenaviridae, Bunjaviridae, aquí tenemos Hantavirus, género Phlebotomus, Orthobunjavirus, etcétera, la Filoviridae. Aquí tenemos 2 virus muy importantes que creo que falta que los vean, que es Ébola virus y Marburgo. En la siguiente están la familia Flaviviridae, que aquí está un montón de encefalitis, ¿sí? Está la familia Reoviridae, Togaviridae, y quizás la clase me hace enfocarme en esta familia Flaviviridae y Togaviridae, ¿sí? Nos vamos a enfocar en estas 2. Pero se los dejo ahí porque está resumido. Me gustó, casi no soy mucho de utilizar Murray, pero me gustó la tabla de Murray porque facilita todo. Vean, viene el nombre de la familia y viene el género. Por ejemplo, mire, Togaviridae, género Alphavirus. Vean que ya solo aparece un género. Y mire, le describe las enfermedades y rapidito le describe, mire, es un virus esférico, 70 nanómetros, nucleocápside tiene 42 caxón, genoma de RNA de polaridad positiva. Ya vimos que todos los que vamos a ver ahora son RNA en sentido positivo monocatenario. Y le describen este pedacito todo. O sea, para estudiar y sacarse 10 ahí en esas preguntas está chido. Ahí se los dejo. Ahora, de los robovirus, que están incluidos en la lámina anterior, pero he extraído estas. Tenemos aquí algunos roedores. A mí el que más me suena como conocido es el Mus molluscus. No sé, William, si sabe de algunos de estos roedores. Myoide garelius, Apodemus flavicolis. No lo sé, pero todos son ratones. Son ratas de campo. Entonces, mire, tenemos para el primer roedor el virus Pumala, ¿sí? Que provoca la fiebre hemorrágica con un síndrome renal leve. El virus Dobrava Belgrano, que es fiebre hemorrágica con síndrome renal grave. El Saarema, que provoca fiebre hemorrágica con síndrome renal leve. Esto en humanos. En humanos. El virus Seúl, fiebre hemorrágica con síndrome renal moderado. El virus Tula, que no se relaciona con enfermedades, sino que con algunos síndromes febriles. Y el virus de la coriomeningitis linfocitaria, ya que causa meningitis linfocitaria. Los primeros 5 son hantavirus y el último es un arenavirus, ¿sí? El último es un arenavirus, ¿ya? Entonces, sí debemos tomar en cuenta la parte de los robovirus porque está presente en el viejo mundo como en el continente americano, desde Estados Unidos hasta la Argentina, incluyendo Centroamérica, ¿sí? Causando enfermedades. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces o muchos de estos cuadros lo que causa es un cuadro febril y nunca es diagnosticado, y por eso no hay datos de algunas partes de Centroamérica. Para ser específico, no hay datos de Honduras, El Salvador y Nicaragua, pero sí hay de Costa Rica y Panamá, que tienen una mejor vigilancia con estos virus.
pero para que lo tomen en cuenta que sí podemos tener. Bien, otro aspecto muy importante y por qué se dan junto a las dos familias, juntas pero no revueltas, pero yo las he revuelto, y es que tienen una gran cantidad de similitudes. Por ejemplo, en este cuadro, por ejemplo, el virus tiene un ARN monocatenario con envoltura en sentido positivo. Tanto togavirus como flavivirus, ARN sentido positivo, monocatenario, y es un virus envuelto. Para togavirus y para flavivirus. O sea que ahí ya, si se aprenden eso, ya para las dos familias, ya no se complican. La replicación de los togavirus incluye proteínas precoces y tardías estructurales, ¿ya? Los togavirus se replican en el citoplasma, igual que los flavivirus, ¿sí?, que se replican en el citoplasma. ¿Cuál es la diferencia? Que los togavirus salen de la célula por gemación a través de la membrana plasmática, y los flavivirus salen por gemación de las membranas intracelulares, es decir, que la partícula viral se forma dentro del citoplasma. En cambio, la de togavirus se forma al salir. ¿De acuerdo? O sea, ¿se recuerdan que en alguna clase les dije yo que los virus envueltos pueden adquirir la envoltura del núcleo, del retículo endoplásmico rugoso, del aparato de Golgi, ¿sí?, y formar la partícula viral? Viaja a la membrana y sale por gemación. O algunos se van ensamblando y terminan de ensamblarse en el citoplasma, y la envoltura la adquieren de la membrana de la célula huésped, ¿sí? A eso se refiere esto. Entonces ustedes ven que estas son características comunes o similitudes entre togavirus y flavivirus. Bien, igual el genoma. Me dicen si dejo de hablar, porque a mí me encanta dar clases, o sea, no, pero mi garganta no es muy así como que digamos, o sea, puedo hablar una hora y después ya lo voy haciendo con esfuerzo. Otro aspecto muy importante es el genoma de togavirus y flavivirus. El genoma de togavirus en sentido 5', aguas abajo le vamos a llamar, aguas abajo significa hacia el sentido 3'. Del 5' a 3', las primeras porciones cercanas al sentido 5', ¿sí?, van a codificar para proteínas no estructurales. ¿Bien? Proteínas no estructurales. Y el resto para proteínas estructurales. Vean el genoma de los flavivirus. Es como que le demos vuelta. En el sentido 5' van a estar las proteínas estructurales codificadas, y aguas abajo, ya cercanos al sentido 3', van a estar las proteínas no estructurales. O sea, como que le hubiésemos dado vuelta al genoma, ¿sí? De hecho, hubo un momento en que los flavivirus estuvieron ahí metidos con los togavirus, y que a veces los entraban, sacaban, que no son parientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy son dos familias diferentes, pero mantienen alguna relación. Y una de las características es que casi codifican para las mismas proteínas, pero el orden en que están dispuestos los genes para esas proteínas está invertido. Miren. ¿De acuerdo? Vean aquí las dos partículas virales, tienen la misma característica, tiene envoltura, tiene glicoproteínas E1 y E1, son ARN en sentido positivo, y ahí está su cápsida. Entonces tienen básicamente la misma estructura, pero con una disposición o un ordenamiento de los genes invertidos en sus genomas, uno respecto al otro. ¿Quién es el que anda dulce? Anda dulce. Ay, Dios, se me fue. Bien, igual, son para la gripe. Tráeme uno. Igual que lo anterior, también en la patogenia, muchas gracias, Juan, muy amable.
Bueno, gracias. ¿Y por cuál me decido? Bueno. Bien. ¿De quién era este? Bueno. Compórtense. Como decía mi maestro, le tocaba la frente: sosiéguense, jóvenes, sosiéguense. Bien, vean acá, sí, lo decía el doctor Reyes. El doctor Reyes era dermatólogo, falleció hace unos cuantos años. Ya él llegaba bien tempranito, a las 6:50 a la clase. Ya llegaba bien bañadito. Y empezaba: ustedes no se han bañado. Que no tiene pila en su casa. Mire, despiértense, y para despertarse hay que salir a la pila, agarrar el guacal y echarse el guacal de agua helada, sin ropa, decía. Bueno, digo, hasta los 80 años, no sé, nosotros. Entonces, igual que la lámina anterior, aquí hay factores de patogenia que son comunes de los togavirus y los flavivirus. Aunque debo de decirlo que al ver de manera particular, si la clase fuera ahora y nos dieran una hora o nos dieran 2 horas para ver virus dengue, entonces veríamos que tiene, por supuesto, muchas más estrategias de patogenia y de virulencia, que no las vamos a ver hoy, pero las van a ver cuando vean la enfermedad el próximo ciclo. Pero tienen estas estrategias generales, ambos, togavirus y flavivirus. La primera es que son virus citolíticos. Quiere decir que el tejido que estén infectando va a ser dañado. Va a ser dañado. La segunda, excepto el virus de la hepatitis C y el de la rubeola, que no tiene nada que ver con togavirus ni flavivirus, pero viene dentro de los objetivos, la infección por el virus es sistémica y provoca viremia, y por lo tanto va a afectar casi cualquier órgano, casi cualquier órgano. Otro aspecto muy importante, y por qué esas enfermedades son endémicas y la gran mayoría del 100% de los casos de dengue quizás no diagnosticamos ni el 0.1%. ¿Se entiende bien? Va 0.1, quizás le voy a agregar otro 0.01. Quizás solo eso se logra diagnosticar, porque la gran mayoría de infecciones, sobre todo en personas que ya tenemos inmunidad, sí nos podemos enfermar. Claro que nos podemos enfermar varias veces por estas enfermedades. Lo que sucede es que estos virus son buenos inductores de interferón, y esto lo que provoca es que en estas personas, sea una nueva infección o alguien que nunca había estado infectado, que solo le dé un cuadro como un síndrome pseudogripal, ¿sí? Vayan a estudiar el interferón en la parte de inmunología que les dieron y van a ver que el mecanismo de acción termina provocando este tipo de sintomatología. Todos son arbovirus, Flavi y toga, excepto el virus de la hepatitis C, y el de rubeola no se diga, pues ya les dije que no tiene nada que ver con ellos. Los flavivirus pueden infectar también las células del sistema fagocítico mononuclear, monocitos, macrófagos, y algo muy importante y que de alguna forma explica, solo en cierta parte, explica por qué algunas de estas infecciones virales, cuando nos reinfectamos, sobre todo por una variante diferente o por un serotipo diferente, por ejemplo en el caso del virus dengue, a veces nos puede dar una enfermedad más grave. Y resulta ser que la presencia de anticuerpos que reconozcan el antígeno pero que no lo logran neutralizar, lo que hacen es favorecer la infección de la célula huésped por estos virus, ¿sí? Porque los anticuerpos se unen a la partícula viral, es decir, que han logrado reconocer parte, pero no toda la parte, y estos anticuerpos después se van a unir a la fracción, al receptor FC,
que está en macrófagos, monocitos, etcétera, y esta misma célula le sirve para diseminarse al virus, ¿sí? Entonces, este es un mecanismo general que utilizan estos virus, y por lo que muchas veces en una reinfección los cuadros a veces pueden ser más complicados. ¿De acuerdo? ¿Qué horas son? Estamos mal. Vamos más rápido. Bien, ya no me entretengo en esto. Flaviviridae tiene 3 géneros. Nos quedamos en el género Flavivirus. Aquí tenemos dengue, fiebre amarilla. El virus tipo o prototipo, el virus que representa el grupo, es el virus de la fiebre amarilla, en el caso de los flavivirus. Los otros géneros son los espacivirus, donde tenemos al virus de la hepatitis C, de la hepatitis G, y el género pestivirus. Pero estos, los espacivirus los van a ver en otra clase, y los pestivirus no los van a ver, creo yo. Nos enfocamos solo en los el género flavivirus. Bien, entonces flavivirus viene del latín amarillo. ¿De qué color es el virus? No, es porque el primer flavivirus que se estudió fue el virus de la fiebre amarilla, ¿sí? Y fueron unos científicos, unos médicos militares estadounidenses quienes pudieron estudiar el virus, identificar que era un virus el que provocaba la fiebre amarilla, y por eso le pusieron el virus de la fiebre amarilla, y por eso al primero ya le generó el nombre al grupo como flavivirus, ¿verdad? Porque el virus de la fiebre amarilla provocaba un cuadro sistémico hemorrágico grave, pero que también se caracterizaba por una hepatitis que provocaba ictericia, ¿ya? Y por eso les daba fiebre y se ponían amarillo, ¿ya? ¿Cómo lo comprobaron? Estaban allá, como el canal de Panamá costó construirlo, entre los cientos de miles que se murieron por dengue y después los cientos de miles que se morían por fiebre amarilla. Bueno, algo tenemos que hacer, dijeron. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron dinero y le pagaron, estamos hablando a principios del siglo pasado, y le pagaron $100 a cada trabajador para que se dejara picar por los mosquitos. Y entonces, y a otros trabajadores los protegían, a eso no le pagaban. Entonces, si se enfermaba y se ponía amarillo y le daba fiebre, ellos demostraban que en ese mosquito estaba el virus, ¿ya? Ya después fueron a estudiar el mosquito, pero a ver cuántos se murieron. ¿Qué pasó? Jóvenes, hay un termo rosado que esté por ahí, que no sea de ustedes. Vean a su lado. Vean. Un termo rosado. Ahí está, va, por favor, va. Bárbaro. Aquí hay otro perdido. ¿No querés uno gris? Muchas gracias. Gracias. Bien. Está bonito ese gris. Por ahí ayer me negaron unos, pero ya, si es ese, ya lo va a secuestrar ya. Es que siempre los pierdo, compro y los pierdo. Si el Dollar City llevara la cuenta de lo que gasto allá, mejor ni me acerco, ni vuelvo a ver cuando paso. Va por el termo 1 y termina comprando una serie de tonteras. Bien, entonces, en conclusión, esa es la historia. Ya así comprobaron que el virus era transmitido por un artrópodo, por un mosquito, y el mosquito contenía el virus, ¿verdad? ¿Qué les pasó a los que se enfermaron? Lo más lógico es que no disfrutaron los $100. O sea, así de temeraria era la cosa. Bien, entonces,
Los flavivirus son más de 70 especies, 27 son transmitidos por mosquitos y 12 por garrapatas, y hay una tendencia a agruparlos por la presentación clínica, aunque en los cuadros complicados ambos grupos pueden presentar sintomatología similar o similares complicaciones. Miren, las características de los flavivirus son las mismas que ya les leí, ¿ves? Las mismas. Aquí las leen. RNA en sentido positivo. El RNA es infeccioso. Significa que en cuanto el RNA esté en el citoplasma, sea que el virus haya entrado y haya liberado su RNA, o que nosotros por biología molecular le hayamos metido el RNA, en cuanto el RNA esté en el citoplasma va a empezar a traducirse en proteína. Y como parte de esas proteínas es generar una polimerasa. Después la polimerasa va a empezar a hacer copias de ese RNA. ¿Sí? ¿Queda claro por qué llamamos que es infeccioso? ¿Sí? Chicos, ¿hoy sí queda claro? Dígame sí o no. Bien. ¿Queda claro por qué el que tiene un intermediario de DNA, el DNA es infeccioso? ¿Para dónde se va el intermediario de DNA? ¿Para él? ¿Para dónde se va el intermediario de DNA? Para el núcleo, correcto, sí. Y el RNA en sentido positivo monocatenario, que ya es infeccioso, ¿para dónde se va? Para ninguna parte, ahí se queda en el citoplasma y ahí genera sus partículas virales, ¿verdad? Bien, entonces el tamaño es de 50 nanómetros. Hay algunos libros, por ejemplo Murray dice que es de 40 a 60, Yahoo es que es 50, y Cherry que es 55, hay que se pongan de acuerdo, pero más o menos es el tamaño. Las proteínas de superficie están dispuestos de una simetría, con una simetría icosaédrica similar entre todos ellos, o sea que la estructura va a ser casi la misma entre todos estos 70 especies, ¿verdad? Va a ser similar su estructura. El genoma, ya esto lo estuvimos diciendo, ¿sí? Ahora, es importante esto, que tengo subrayado, lo logran leer, ¿verdad? Ya se los expliqué, que los genes estructurales se encuentran en el extremo 5' y lo va, pero lo importante es eso, que la organización del genoma permite al virus maximizar la producción de los genes estructurales, ya que el ensamblaje viral requiere de más proteínas estructurales que de no estructurales, ¿sí? Por esa razón está dispuesto de esa forma en los flavivirus, pero los togavirus le dicen que no, ¿verdad? Que ellos sí pueden. Bien, hay 3 proteínas estructurales: la proteína C o proteína de la cápside, la M o las proteínas de matriz, las proteínas de la envoltura y las glicoproteínas E1 y E2, ¿sí? Ahora bien, entre las proteínas no estructurales, ya les he dicho que cuando hablamos de no estructurales estamos hablando de proteasas, de helicasas, de polimerasas, de transcriptasas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas proteínas se forman a partir de la traducción que se hace de las primeras hebras de RNA que se fabrican en sentido positivo. Sí, se producen proteasas, helicasas, ya se produce una sola poliproteína y la primera fracción es autocatalítica, el péptido autocatalítico se corta y justo ese pedacito, ese péptido que se corta de forma autocatalítica es una proteasa, que después ese péptido corta las demás proteínas y justo la siguiente proteína que corta es una polimerasa que comienza a hacer más copias del genoma del virus, ¿sí? Y bueno, ahí está en orden de replicación, ahí lo leen. Bien, pongan atención, en la replicación
Es otro objetivo con lo que dije al principio. Y esto, ahí está toda la discusión. Ya, para que no se estén complicando. Bien, vean acá. Este es el genoma de flavivirus. Proteínas no estructurales y proteínas estructurales, ¿verdad? Entonces, en su material de discusión, básicamente dividen en 3 fases el proceso de replicación, pero 3 fases súper generales, o sea, 3 grandes momentos en la replicación de cualquier virus, ¿sí? De cualquier virus. ¿Cuáles son esos 3 momentos? ¿No han estudiado el material de la discusión? Como les dijeron que era en agosto, ya va para agosto. No, pero no es para agosto, es para la otra semana, ¿verdad? ¿Para cuándo es la discusión, Lick? No, la otra semana, chicos. No, eso lo mejor, lo hagan con coordinación, ya me metí en problema. Ya, nada. La discusión es la otra semana. Punto. Bien. La discusión de virus. Bien. Para la discusión, pero es de la clase, pero sirve para la discusión. Hay 3 grandes momentos o fases de la replicación viral. ¿Cuáles son esos 3? La penetración de las células lianas, la expresión y la síntesis de proteínas y la liberación. Correcto, entonces hay 3 grandes momentos en general para todos los virus que deben de aprenderse. La primera es fase, la unión, penetración y revestimiento o envolvimiento, van a encontrar en otros libros, por eso lo agregué, o envolvimiento. O sea, miren acá, quiero ver si puedo ampliar esto. Ay, si no se puede ampliar eso, pero más adelante está esta lámina. Vean acá, para que entiendan, unión, penetración y envolvimiento. Aquí, unión, penetración. ¿Y qué le está pasando a esa partícula viral? ¿Está haciendo? Pero en buen salvadoreño, ¿qué le está pasando? ¿Lo están? Miren. Por eso, la primera fase siempre va a ser unión, penetración y revestimiento o envolvimiento, ¿sí? Miren, unión, penetración, y aquí ya lo están envolviendo, y aquí ya está envuelto en esta vesícula endocítica. ¿De acuerdo? Y aquí se libera el RNA monocatenario en sentido positivo. Positivo. Bien, pero nos vamos a quedar acá. La segunda gran fase, que es general para todos los virus, es la expresión del genoma viral y la síntesis de componentes virales. ¿Cuándo empieza esa fase? Cuando sale el material genético. Aquí ya salió, miren, hasta aquí llegó la partícula viral y aquí ya tenemos el RNA libre en el citoplasma. Aquí inicia esta fase. ¿Cómo inicia esta fase? Que este RNA, como es un RNA monocatenario en sentido positivo, ¿a dónde va a ir? Al ribosoma, a producir proteínas estructurales y funcionales. Dentro de esas proteínas funcionales hay polimerasas, que lo que van a hacer es generarme más copias de ese RNA. ¿De acuerdo? Me van a generar más copias de ese RNA. Y aquí está, miren, viral RNA replication. Ve, aquí se está replicando, está generando copias de ese RNA. Entonces, estos 2 procesos se dan de esta forma. Ahora, la pregunta que siempre les hago y se la vuelvo a hacer: ¿por qué primero las proteínas estructurales en este tipo de virus
y en un segundo momento se dan las proteínas que replican el genoma. Y es porque si hay mucha cantidad de RNA libre en el citoplasma y que no pueda ser inmediatamente cubierta por las proteínas estructurales y que se dé la morfogénesis, que es el tercer paso, las RNasas citoplasmáticas lo van a degradar, ¿sí? Entonces se producen las proteínas virales, las copias del RNA viral, y el virus se va ensamblando, miren, del retículo endoplásmico, va al aparato de Golgi. No crea que pasa por arte de magia, hay un sistema de vesículas que ustedes lo vieron en microanatomía. Ese sistema de vesículas van pasando la partícula viral del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. ¿Se acuerdan de los niveles del aparato de Golgi, verdad? ¿Ya? Los niveles, va pasando de nivel en nivel en el aparato de Golgi, y del último nivel del aparato de Golgi el virus adquiere su envoltura, miren, y aquí ya va el virus envuelto y sale, ¿ya? Y ahí está el virus, y ese es el ciclo de replicación. Ahora, ¿cómo sucede esto que les acabo de decir acá? Miren, bueno, y teníamos el tercer paso, que es la morfogénesis. Morfogénesis, el que se forma la partícula viral, se ensambla y se libera, ¿sí? Y se libera. Entonces, unión, penetración, revestimiento, expresión de genomas virales, síntesis de componentes virales, morfogénesis y liberación. Eso es general para todos los virus, ¿sí? Son los tres pasos generales. Ahora, diferente es cuando yo le digo, explíqueme cómo se replica y en qué orden se da la replicación de un virus RNA en sentido positivo. Ahí ya es una pregunta más específica. Y entonces, y eso aparece en la discusión. Allí hay dos ejemplos. Un ejemplo de replicación de un virus DNA y un ejemplo de replicación de un virus RNA en sentido positivo. Deben de entender esos dos ejemplos. Aquí estoy explicando uno. El virus, ¿cuáles son los pasos? Ya que está en su discusión, ya el paso por paso. El primer paso, el virus entra a la célula y el genoma ARN viral no está recubierto, es decir, que ya se liberó. El siguiente paso, como es un genoma monocatenario en sentido positivo, el ARN se traduce directamente produciendo las proteínas virales. Ese es el segundo paso. Aquí le podríamos ir poniendo primero, segundo. Tercer paso, se sintetiza una copia de ARN en sentido negativo de la plantilla positiva, es decir, que esta que iba positiva se hace una copia negativa. ¿Para qué se hace esa copia negativa? Para que sirva de molde, ya, para que se sigan produciendo copias de RNA en sentido positivo, porque no se pueden producir copias a partir de una hebra en sentido negativo, no se pueden producir copias en sentido negativo. Entonces se forma una copia en sentido negativo para que a partir de esa de sentido negativo se formen todas las copias en sentido positivos, sea RNA mensajero o RNA genómico, ¿sí? Cuando hablo de mensajero es porque se va a ir a traducir en proteínas, y genómico es porque van a formar parte del genoma de cada partícula viral. Miren, la copia de RNA en sentido negativo se utiliza para producir muchas copias de sentido positivo. Aquí, miren, ¿ve? Un montón de copias en sentido positivo. Luego, las moléculas de ARN en sentido positivo recién sintetizadas se ensamblan con las proteínas estructurales que ya se formaron, proteínas estructurales virales, lo que produce los nuevos virus de descendencia. ¿Ve? Estos son los pasos que se han dado en este ciclo de replicación. Ya, aquí está más ampliado, perdón. Ya, estos son tres pasos generales para todos los virus, y aquí ya hemos descrito de forma puntual este ciclo de replicación, ¿sí? Y lo importante es irse ubicando en eso. Esto, ustedes, yo le tenía que haber puesto número, póngale número, un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, porque casi siempre que se encuentra un RNA en sentido positivo es esto. Ni siquiera necesita saber, ¿no?
Ni siquiera necesita saber el nombre del virus, ni la familia, ni nada. Con que le digan es un virus RNA en sentido positivo, ¿ya? A no ser que le digan que es un retrovirus. ¿El retrovirus va a cumplir esta secuencia? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué tiene el retrovirus? ¿Qué tiene de intermediario el retrovirus? Chicos, un DNA, correcto, un DNA. Sí, entonces no va a cumplir esto, pero todos los RNA monocatenarios en sentido positivo envueltos van a cumplir eso. Entonces, esa es su discusión, ¿ya? Esa es la discusión de laboratorio, la primera diapo y esa es toda la discusión. Ya, ahí solo agreguen un esquema para un virus DNA y ahí tienen toda la discusión, ya no tienen más. ¿Ya? Con eso tendrían que contestar las preguntas de sacarse 10. Otro aspecto muy importante, y es lo que les decía, aquí está a mayor tamaño, vean una partícula de flavivirus, el virus de la fiebre amarilla, vea cómo se une y cómo va siendo endocitado. O sea que estos entran en endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Por receptor, porque ustedes observan, aquí no hay fusión de la envoltura viral con la envoltura de la célula huésped, ¿eh? Entonces, endocitosis mediada por receptor. Ahora, a este mecanismo del virus se suma otro mecanismo por el cual pueden invadir la célula huésped y que está relacionado muchas veces con la gravedad de las segundas infecciones. Por ejemplo, una reinfección por virus dengue, ¿ya? Y es que los anticuerpos del virus dengue tienen reactividad cruzada, pero no neutralizante. Es decir, que si me infecté por el serotipo 1 del virus dengue, yo genero anticuerpos y esos anticuerpos tienen reacción cruzada con el 2, con el 3 y con el 4, pero no son realmente neutralizantes, pero sí se unen a ellos. ¿Y qué están haciendo, chicas? Y es mi grupo. De otro grupo tal vez. Bien. ¿Cómo lo hace? Si hay anticuerpos preformados que puedan reconocer antígenos en esa partícula viral, vean acá. Aquí hay un anticuerpo que se ha unido a un flavivirus y ese anticuerpo tiene el ligando para el receptor FC en macrófagos y monocitos, por ejemplo. Y ese virus también va a entrar junto con el anticuerpo a una vesícula endocítica, pero ese anticuerpo en esa vesícula endocítica va a ser inmediatamente degradado por la acidez de esa vesícula endocítica. Esa acidez a su vez le va a ayudar a la partícula viral a liberar el genoma en el citoplasma de la célula huésped. Entonces, los flavivirus tienen dos mecanismos de entrada, o por su ligando receptor, endocitosis mediada por receptor, o mediada por anticuerpos, y eso les da una gran ventaja, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos anticuerpos que tienen reacción cruzada contra un serotipo de dengue, el virus probablemente entre más fácil a su célula huésped, porque ya tiene dos mecanismos por medio del cual hacerlo, aparte de otros factores de patogenia, aparte de que dentro de los serotipos 1, 2, 3, unos replican más, otros replican menos, ¿sí? A otros producen más partículas virales, otros producen menos partículas virales, pero que aunque produzcan menos, son más virulentas esas partículas, y eso lo vamos a ver en la TRANSMI2. Bien. ¿Cuánto llevamos? Qué rápido pasa el tiempo. Bien, patología por los flavivirus, flavivirus encefalíticos que causan las encefalitis y flavivirus viscerotrópicos que causan enfermedades en vísceras como hígado, vaso, etcétera. Por favor, chicos, ya no aguanto la garganta. Miren, aquí está fiebre amarilla, virus dengue, virus Zika, y de este lado de los encefalíticos, la encefalitis japonesa, Wesleyana, encefalitis Valle de Murray, y el listado es grande. Aquí yo le he puesto esto, son como 20 más acá de encefalitis, y aquí hay otros 3 más. Pero
Todos realmente en algún momento de gravedad del cuadro, por ejemplo, estos pueden provocar encefalitis, ¿sí? Y estos mismos pueden tener enfermedad viscerotrópica también, ambos, ya en los cuadros más graves, ya por las viremias que se producen, ¿de acuerdo? Pero en general los podemos dividir así, y así está en algunos libros. Esa es la distribución. Vean cómo se distribuye estos virus de la fiebre amarilla. A ver qué similitud le ven. Mire, fiebre amarilla, dengue, encefalitis japonesa, West Nile, Zika, ¿sí? ¿Qué es lo que ven? Que es más prevalente en países tropicales, ¿verdad? Y dándole más, un poco más al sur que al norte, ¿de acuerdo? Entonces el dengue, ya estuve explicando qué es lo que causa. Ustedes son expertos, todos los salvadoreños saben qué es el dengue. Ya tenemos 4 serotipos, 1, 2, 3, 4. Son transmitidos por Aedes aegypti en nuestro país. Aquí tenemos los serotipos 1, 2, 3 y 4, pero lo importante hoy en día ya no son los serotipos. Ya básicamente va dando igual que sea el serotipo 1, que sea el serotipo 2, el 3 y el 4. De hecho, ahorita el serotipo 3 viene ganando espacio, viene de Sudamérica ahorita y muy probablemente ya ahorita es probable que esté en nuestro país. Ya, y es el que está causando esos cuadros ahorita de dengue. Mucha gente dice, tengo dengue ahorita. Pero quizás lo más importante es que hoy no solo se detecta el serotipo, se ha vuelto más importante que saber qué serotipo está. Ya el decir tengo el serotipo 2 ya no nos dice nada. Hoy lo que se va testeando y investigando, cuál es el genotipo que está circulando de ese serotipo. Por ejemplo, ahorita en México, por ejemplo, del dengue 3, del serotipo 3, el genotipo 2 de Tailandia, Vietnam y Bangladesh, ¿sí?, es el que está ganando terreno. ¿Y por qué los genotipos son importantes? Porque podemos conocer la virulencia o el comportamiento que tienen estos genotipos en esas regiones, ¿sí? Entonces viene el dengue 3 con eso, también el genotipo americano del dengue 1 y el dengue 2 viene ganando espacio. Vamos a ver cómo se desenlaza en Centroamérica, tal vez por los datos de Costa Rica y Panamá, porque de El Salvador no vamos a tener datos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, queda claro que los serotipos son importantes, pero lo son más aún los genotipos, ¿sí? Porque estos genotipos son los que me van a decir el linaje, y con el linaje yo asocio virulencia y me proyecto cuál va a ser el comportamiento epidémico de ese virus, ¿sí? Bien. Ciclo de replicación es el mismo. Mire, RNA en sentido positivo, revise y le van a ver que es el mismo paso. Ahí está lineal el ciclo de replicación. Genoma, vean que es el mismo de los flavivirus. Cambia. Los factores de patogenia, les dije yo que los factores de patogenia que les mencioné al principio eran generales entre toga y flavivirus, pero cada virus en particular tiene su propio factor de patogenia y por lo tanto mecanismos diferentes. Aquí están quizás los más sobresalientes del virus dengue. Esto lo vamos a ver a mayor detalle en la TRANSMI2, cuando veamos la enfermedad, y lógicamente vamos a ver la fisiopatogenia. Y van a ver que cada una de esas proteínas no estructurales juega un papel importante en la modulación del sistema inmune, que además de utilizar la entrada por el ligando receptor y utilizar también la unión a anticuerpos, por lo tanto el receptor FC de monocitos macrófagos, también puede infectar a través de otros receptores otros tipos de células y por lo tanto tejidos en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Ya el virus dengue tiene mecanismos para evadir fagocitosis, etcétera. Tiene un montón de mecanismos que los vamos a ver en TRANSMI2. Esa diapositiva no va a ser evaluada, ¿sí? Pero la leen, por favor. Esto es igual, seguimos hablando.
Por ejemplo, anticuerpos policlonales anti-CD300 inhiben parcialmente la infección de DMB en extracélulas, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que el virus sí puede usar CD300 para unirse a la célula e invadirla también, ¿verdad? ¿Cómo se ha comprobado? Usando anticuerpos ante CD300, entonces se inhibe la entrada del virus, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en Transmidostat. No sé si me va a tocar a mí esta clase. Se la vamos a pedir a Lick. Y ahí está la función de las proteínas no estructurales del virus dengue. Eso sí se lo voy a preguntar. Por favor, lo lee. De epidemiología ya lo estuve hablando, ¿sí? Ahí están los vectores. Miren. Aedes aegypti sobrevive de 15 a 30 días. Ya vimos que hay transmisión transovárica, ¿sí? Y durante todo ese periodo, si está infectado, va a mantener el virus, y la descendencia por la transmisión transovárica va a mantener el virus también. ¿En qué momento se alimenta Aedes aegypti? Por eso, si ustedes se fijan, como a las 5, cuando es la hora que uno ya no se quiere levantar y que uno se despierta, y se vuelve a dormir, de repente, o usted va llegando a las 5 de la tarde, 5:30, feliz de que recibió asesoría. Y ya llega, voy a descansar un momento, mamá, ¿verdad? Y si usted agarra esos mosquitos, va a ver que son Aedes aegypti, no son Culex, ¿ya? Porque se diferencian el Culex de la Aedes aegypti. Lástima que no tuvimos ese laboratorio, porque teníamos un laboratorio donde veíamos a las Aedes, el Anopheles, la Luxomia, y veíamos todo para que ustedes pudieran diferenciar eso, por lo menos para que se asustaran en su casa. Tengo al tigre asiático acá. Bien, vive cerca de viviendas humanas. Mentira, ¿verdad? Ya vive dentro de las viviendas humanas, ahí vive con nosotros, pone los huevos y produce ya lo saben todo eso. Bien, virus Zika, igual, fue otro virus de la familia Flaviviridae que causó allá por 2013, 2014, 2015, causó una pandemia, podríamos decir, porque la verdad que se extendió en todo el continente, se relacionó bastante con microcefalia en niños, daba un cuadro febril con rash, pero hasta ahí llegaba, pero en mujeres embarazadas se asoció que podía pasar la placenta y que podía provocar cuadros de microcefalia. Y varios cuadros se asociaron a ello y se demostró la presencia del virus en el tejido encefálico de estos fetos. Igual, si yo le pregunto, dígame las características, vamos a ver si ha servido la clase. Es un flavivirus. Dígame las características de DNA y morfológicas del virus Zika. Sin ver la diapo. ¿Qué RNA tiene? Es un flavivirus. Es envuelto. ¿El RNA es monocatenario o bicatenario? Ajá. Las proteínas estructurales están en el sentido 3' o 5'. No estructurales, perdón, no estructurales. Sentido 3', ¿verdad? Y las estructurales están 5'. ¿Qué glicoproteínas tiene principalmente? E1 y E2. Y por supuesto tiene las proteínas de la cápside y de la matriz, ¿sí? Ya no necesitan, o sea, solo flavivirus y usted sabe que tiene que tener lo mismo. Ya no puede tener otra cosa, entonces ya ven, ya no necesitamos. Es que ustedes deben de facilitarse su conocimiento. Entonces el virus se distribuyó por todo el mundo, ¿verdad? Pero principalmente por los trópicos. Por estudios filogenéticos se demostró que lo que vino aquí a América y de manera particular a países como el nuestro tenía un linaje asiático, ¿sí? Y el vector,
puede ser Aedes aegypti, Aedes albopictus, ¿sí? O sea, si yo les hablo, díganos los principales vectores que son capaces de transmitir el virus de la fiebre amarilla, el virus dengue y el virus Zika, ¿cuáles me van a poner? ¿Y Aedes? Y yo les pregunto, ¿quién transmite el Zika y dengue en El Salvador? Solo Aedes aegypti, ¿verdad? Si yo les pregunto cuáles son los potenciales vectores en Latinoamérica, principalmente estos dos, ¿verdad? Apréndanse. Perdón, ¿qué más hay acá? Y estos son los factores de patogenia, que igual que para dengue, hay factores de patogenia muy particulares. Aquí hay algunos incluso que les permite accesar al sistema nervioso central, ¿sí? Como repito, si vemos esta clase, ahí vamos a ver detenidamente estos factores cuando veamos Zika el próximo año. ¿Qué enfermedad produce Zika? Desde enfermedad asintomática hasta febril eruptiva, síndrome de Guillain-Barré, microcefalia y otros trastornos congénitos fue lo que se vieron. Eso ahí lo van a ver en Transmi 2. El otro, que es el virus tipo, o sea, el virus representativo del virus de la fiebre amarilla, representativo de los flavivirus. Si yo les pregunto, ¿quién es el virus representativo de los flavivirus? ¿Quién es? Bien. Es este. ¿Quién me lo describe sin ver? Vaya, ¿quién me describe el virus de la fiebre amarilla? No, una persona, vaya, que se siente, alguien que me lo describa. Vaya. Pasa, apúrate. Vaya. Pasa. Tenemos 5 minutos. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tenemos? Tenemos tiempo. Ay, Dios. Bueno, pues sería un virus ARN de cadena simple, sería un virus envuelto. Su cápside sería eicosaédrica o cúbica. Y pues creo que es solamente eso, ¿no? ¿Y el sentido del ARN? El sentido es positivo. Monocatenario. Provoca citólisis de la célula hueso, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, va a destruir el tejido que infecta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Pregunten. Todo lo va contestando. ¿Cuáles microproteínas tienen su superficie? E1 y E2. Correcto. ¿Tiene otras proteínas además de esas? Sí. ¿Cuáles? Las que conforman la cápside. La cápside y las polimerasas. No, la polimerasa, acuérdense que ya les dije que las proteínas funcionales, polimerasas, proteasas, esas no van positivas. Van codificadas en el genoma, pero no en el paquete. La proteína de matriz. La proteína de matriz. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le preguntan? ¿Cuáles son las dos formas que pueden entrar los virus? Célula hueso. Por fusión y... No. De estos. Por endocitosis y... mediada por receptores. Pero también se aplica de otro mecanismo. ¿Que median qué moléculas? Mediadas por anticuerpos. Ven que si le ponemos pensamiento, concentración a la parte general, todo lo demás ya no cuesta, porque es lo mismo, es un juego, ¿ya? Yo le decía a mi grupo, es que ustedes lo que tienen que hacer, mire, aquí no hay nada en la diapo, pero ustedes lo que tienen que hacer es mirar para arriba e imaginarse las cosas. ¿Quiénes hacen eso? Los niños. Uno ve a los niños y los niños están picho mamando, despertar, porque el niño está, y usted no tiene ni la más mínima idea que el tipo se está construyendo una nave espacial, y usted le dice despertar, está queda ido como que dundo, le dice. Entonces esa técnica de imaginarse los procesos en la mente, en el aire, por favor chicos, no estoy bromeando, eso funciona. Lo que pasa es que ustedes abandonaron eso por querer ser adultos, ¿sí? Pero lo pueden recuperar, pónganlo en práctica. Los procesos
Imagínenselos en su mente. ¿Cómo se lo imaginan? Yo con los parásitos les decía, mire, ahorita se está tragando un proglótido. ¿Y qué pasa? Entonces háganse la pregunta, como les enseñan en comunitaria, háganse la pregunta problemática. ¿Qué pasa si me pongo un proglótido de tenia sólido, un proglótido grávido? Me lo pongo y lo mastico. Y se van los huevecillos. ¿Qué le va a pasar al huevecillo? No, pero ese es el problema, porque imaginárselo implica, se destripó, salió el huevecillo, va pasando por el esófago, va pasando por el estómago. Ay, la acidez del estómago reblandeció la coraza del huevecillo. Cuando llega al intestino iba tan débil que se rompe y sale la larva, ¿verdad? Y eclosiona, se dice. Pero esa larva tiene un mecanismo de penetración de tejido. Y me acabo de atravesar el intestino. Y como si aprendieron en anatomía la circulación, ¿verdad? Entonces se va por ahí, donde ya no pueda pasar por los capilares, ahí va a quedar trabado. Y entonces me imagino, pero mi sistema inmunológico lo va a rodear y va a generar un tejido fibrótico alrededor. Son esas bolsitas que vieron. ¿Cómo se llama esa fase? Esa bolsita con la larva dentro en los tejidos. ¿Cómo se llama? Cisticerco. ¿Sí? De cuando yo me refiero, imagínese como se lo imaginaría un niño, para que jamás se le olvide, es a eso. Es a eso. Sí, igual imagínese el virus. Me picó el zancudo. Va el virus, entra a la célula, imagínense cómo todo lo que está haciendo, pero imagínenselo ya como un niño. Se los estoy diciendo en serio. Los genios, ¿sabe cuál es la diferencia entre un genio y nosotros? Es que el genio nunca perdió eso. Jamás perdió la capacidad de imaginarse todo en tercera dimensión. ¿Sí? Nunca lo pierde. Pero nosotros sí podemos practicarlo y de alguna forma recuperarlo, y les va a servir para estudiar, para saber hacer una cirugía. Usted cierra los ojos y empieza a cortar hasta quitar un apéndice. ¿Ya? Cierra los ojos, lea cómo quitar un apéndice. Cierra los ojos y va a ir viendo que corta la primera capa, la piel, la grasa, todo. Va a ver que no encuentra el apéndice y mete la mano y todo. Háganlo, si eso no es malo. ¿Saben qué? Yo lo hacía, y muchos de mis compañeros, todos médicos ahora, lo hacían. ¿Qué nos decían en la casa? ¿Y ustedes qué tan locos? Porque hablamos solos. O sea, si ustedes no hablan solos, con los ojos cerrados en su casa, no están estudiando. ¿Ya? Es así de simple. Sigamos. Así que, adelante, recuperen el alma de niño. Bien. Entonces, ya lo dijo, es inductor de interferón. ¿Y esto qué provoca? Que todos estos cuadros, si no son asintomáticos, muchos van a cursar con un síndrome pseudo gripal, ¿verdad? Miren qué bonito que solo digo, ¿y qué significa que produzca interferón? Síndrome pseudo gripal. Así debe de ser como interactúen en una clase. La replicación, lo mismo, ¿verdad? Factores de patogenia, pues lo mismo. Vamos a pasar esto. Vamos con los togavirus, que ¿cuánto nos queda? 15 minutos. 20. 5 para cada diapo. Entonces, los togavirus, miren lo mismo, ¿va? Monocatenario, sentido positivo, síntesis de proteínas precoces, que son las no estructurales, y tardías estructurales, ¿sí? En el flavivirus es al revés, porque el genoma está al contrario. Los togavirus replican el citoplasma y geman por la membrana plasmática. Los flavivirus, ¿por dónde geman? Por el aparato de Golgi, y de ahí obtienen su envoltura, ¿verdad? Los togavirus la obtienen de la membrana plasmática. Aquí está la descripción, miren, del virus, ¿sí? Ahí están las partículas virales a mayor tamaño. Vean que los dibujitos que se presentan no es que alguien se lo haya inventado, sino que son basados en estas fotografías, ¿sí? O sea, no es un esquema que alguien diga.
A veces hay esquemas en internet que es a ver quién lo hizo, pero hay esquemas, siempre hay que buscar que sean basados en plataformas validadas. Por ejemplo, esta está bajada del ICTV, ¿sí? Y justo es fiel la partícula con la que se ha dibujado. Bien, vean que el género, la familia Togaviridae o Togavirus, representativo de toda esta familia, tenemos a los alfavirus, ¿sí? Y aquí está un árbol filogenético que se ha basado en la secuenciación del gen que codifica para la proteína de envoltura, ¿sí? Esto es un árbol filogenético basado en el gen que codifica para la proteína de envoltura del virus, o la proteína E. Hay un solo género de los togavirus, el género, lo dije al principio, alfavirus. Y dentro del género alfavirus hay un virus de encefalitis, virus febriles, virus de no sé, de todo hay. Entonces aquí les tengo señalados solo dos ejemplos. Por ejemplo, virus Mayaro, ¿ya?, que es un virus que forma parte del complejo similar al complejo Forest, ¿ya? El complejo Forest es Batman Forest Complex, pero estos forman un complejo similar, ya, el virus Mayaro. Y tenemos al virus chikungunya, que es un virus que nos interesa, que forma parte del complejo Forex, similar al complejo Forex, o semi-like Forest Complex, ¿sí? Forma parte del togavirus. Entonces vamos a hablar solo un poquito del virus chikungunya. Ya no vamos a hablar mucho, porque si yo paro a alguien, vamos a ver, voy a hacer el experimento. Salud. Bien, no, en esto no voy a parar a nadie. ¿Cuáles son los 3 pasos generales de replicación? Entonces, unión, penetración y revestimiento. Vamos a ver. Unión, penetración y revestimiento, ¿sí? Por la vesícula endocítica, ¿sí? Unión, penetración y revestimiento por la vesícula endocítica. ¿Hasta dónde termina este proceso? Hasta que se libera él. De ahí sigue expresión de genomas virales y síntesis de los componentes virales. Miren, genoma al ribosoma, y además se deben generar las copias. A partir de la hebra en sentido negativo se forma un positivo, y a partir de ese positivo se generan las demás copias en sentido negativo, y así sucesivamente, para generar las copias del virus, que van a ser en sentido positivo, ¿verdad? Luego de eso, ¿hasta dónde termina este proceso? Hasta la síntesis de componentes virales, es decir, proteínas virales, genomas virales. ¿Cuál es la siguiente parte? Morfogénesis y liberación, formación de la partícula viral. Vean, aquí está el genoma viral, las proteínas virales se ensamblan, morfogénesis y liberación, ¿sí? Liberación. Ya a mayor detalle, ¿cómo se dan estos pasos? Miren, lo mismo que en la lámina anterior. El virus entra a la célula y el genoma... El virus entra a la célula y el genoma ARN viral ya no está cubierto, está libre. Como es un genoma monocatenario en sentido positivo, el ARN se traduce directamente produciendo proteínas virales, ¿sí? Se sintetiza una copia de ARN en sentido negativo de la plantilla positiva. Bien, de la plantilla positiva, una en sentido negativo. Esa copia de ARN en sentido negativo se utiliza para producir copias de ARN en sentido positivo. Miren, aquí está las moléculas de ARN en sentido positivo, estas más las proteínas sintetizadas se ensamblan, ¿sí? Lo que produce viriones en forma de descendencia, ¿sí? Liberación de la partícula viral, lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Ustedes deben de aprenderse estos pasos. Es general, no hay otra modificación, ¿sí? Para
los ARN en sentido positivo monocatenarios envueltos, ¿ya? En su material hay también un ejemplo de virus DNA. Hagan este mismo ejercicio ustedes, ¿ven? Este mismo ejercicio. Este es el ciclo de replicación de chikungunya, que es lo mismo, ¿sí? Esta enfermedad ha tenido dos, digamos que se ha quedado como latente en América, en África, Asia, pero ha tenido como dos brotes epidémicos, llamémosle así, allá a principios del 2000, después de la epidemia de gripe porcina, igual empezaron a haber casos, 2014, William, 2013, ¿verdad? Algo así. 2014 hubieron otros brotes, y bueno, hay gente, y me incluyo, de que después de la infección por chikungunya, muchos quedamos con algunas, sus papás han de haber quedado con algunas secuelas de rodillas, de tobillo, de bebé, o sea, bien jodido. Entonces, ese virus siempre ha estado con la humanidad, pero ha estado bastante restringido a regiones de África, Tanzania y otros países cercanos, y el nombre deriva del idioma quimaconde, que es la lengua que hablan los macondes, que son estas tribus de estas regiones de Tanzania, etcétera, Mozambique, toda esa región, que hablan eso. De hecho, los antepasados de ellos ya fabricaban sus artesanías, y parte de las artesanías que fabricaban eran personas encorvadas, caminando, tocándose la espalda con el dolor, ya, y es lo que significa esa palabra, contorsionarse, caminar con artralgia. Por eso los conquistadores les pusieron macondes, porque mucha gente de esa región ya andaba caminando así. Y en idioma quimaconde, la palabra maconde significa eso, encorvado, ¿ya? Que camina encorvado y camina con dolor, ¿sí? Y justo es lo que provoca la enfermedad. Tal vez nosotros no nos encorvamos, pero no sabemos, dentro de unos 15 años se va a empezar ya a generar eso. Pero hasta las artesanías descubiertas por los conquistadores ya las hacían de una forma así, con problemas de tobillo, encorvados, ¿verdad? En eso. Entonces, de ahí el chikungunya. Yo creo que va a haber una clase de chikungunya, ¿verdad? El otro ciclo. Hay epidemias cada 4 o 30 años. Como repito, a principios de 2000 hubo un brote, y en 2013, 2014 hubo otro brote. Y después se nos vino el Zika, y sé que hemos estado llenos de pandemia. 2009 porcina, 2013, 2014 chikungunya, después Zika, después COVID, imagínense cuál viene. Bien. Y está en todos los continentes, pero sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales, ¿sí? En América esa fue la prevalencia. Vean que sí estuvo en nuestros países, y con una prevalencia, digamos que moderada, allá por 2014. Ese dato es de 2014. Y ahí está todos los problemas que genera. Miren cómo se ponían las manos, se inflamaban las articulaciones. ¿Han visto las manos de las personas que padecen de artritis reumatoide? Así se ponían las manos en los cuadros graves. Había rash, había fiebre, y por eso también se le llamó fiebre quebrantahueso. Yo no estoy de acuerdo, porque también al dengue se le llama fiebre quebrantahueso, pero lo ideal es llamar la enfermedad por su nombre, ¿verdad? Esa foto, no sé de dónde la sacó, de William, no sé de dónde sacó William esa foto, ¿ya? Entonces me gustó ocuparla, porque justamente en 2014 justamente así llevaban a los familiares a la clínica, literal. Por lo demás sanos, le pasó la fiebre, pero quedaban, que ustedes lo llevaban por eso, solo a que le dieran ibuprofeno, pero así. Bien. Por último, ¿cuánto tiempo nos queda? Bien, por último vamos a ver, les dije al principio que en la clase estaba el virus de la rubeola, pero les dije que no tenía nada que ver ni con
toga viridae ni con flaviviridae, pero está en su clase, así es que lo vamos a ver. De todos modos, van a ver la clase de, que creo yo, sarampión y rubiola el otro ciclo. Juntos se ve, ¿verdad? Van a ver la clase de sarampión, entonces no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver la familia Matonaviridae. Son virus pequeños con envoltura, ¿ya? Pero a ver a qué les suena esto, ¿va? Son virus pequeños envueltos, con ARN monocatenario en sentido positivo, ¿sí? Su genoma más o menos entre 9.6 a 10 kilobases, o sea, 10.000 pares de base. ¿A qué les suena esto? A los flavivirus, togavirus. Y si yo les pregunto, ya solo con esta información, ¿quién me dice cómo se replica? Porque eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Que no necesitamos un montón de información. Solo con esto, ya, aquí, nada más, solo con esto. Se replica en el citosol. Ajá. Va a crear una copia positiva con forma de molde para estar sintetizando más ARN negativo. No, al contrario, ¿verdad? Al contrario. Pero otra parte más importante, bueno, tú, explícame cómo se replica ese virus. Sí, tú, vaya, pasa. Pase. Y no alcance el micrófono. Vale. Explíquenos cómo replica ese virus sin haber visto la lámina donde está la replicación. Pero solo con esta información, ya. Ahí, diga. Va, por ser virus pequeño con envoltura, puede entrar por fusión, pero si es igual a los flavivirus, va a entrar por viropexia o endocitosis mediada por receptor. Entonces, la vacuola o el endosoma, el interior es ácido, ¿verdad? Entonces eso va a favorecer que se libere el genoma. El RNA, por ser positivo, se va a traducir directamente en el citoplasma, pero parte del proceso de replicación es que va a crear moldes en sentido negativo que sirva como templete para que se sigan creando a partir de ahí RNA en sentido positivo y se siga la replicación. Y eso. Y después, bueno, como es por envoltura, va a salir por gemación sí o sí. Lo que sí no me queda claro todavía es si adquiere la envoltura de las membranas intracelulares o de la membrana plasmática. Vieron que con solo tener el dato, ya usted no necesita estudiar. Con solo tener este dato, ya, con solo tener ese dato, mire, es un ARN monocatenario sentido positivo con envoltura. Ya usted debe imaginarse el ciclo de replicación. No necesita ver la lámina de replicación, ni necesita estárselo aprendiendo todo de memoria. Aplique la información general a esas características, ¿sí? Y justo como dijo su compañera, ya luego que se han formado, se han traducido las proteínas estructurales del virus y las copias de RNA en sentido positivo a partir del molde en sentido negativo que dijo con su compañera que se conformó, ya se puede dar la morfogénesis, que es la formación de la partícula viral, y salir de la célula huésped. También estos son virus citolíticos, ¿tá? Igual que togavirus y flavivirus son virus citolíticos. ¿Qué significa? Que la célula que infecta el virus de la familia Matonaviridae va a destruir a su célula huésped. Bien, tenemos de la familia Matonaviridae 3 géneros, ¿ya? Un género importante, que es el género de los rubivirus, ¿sí? Y de ese género rubivirus tenemos 3 especies. El virus de la rubeola o RU, ¿sí? Especie Rubivirus rubele, que infecta a los humanos. El virus rugundo y el virus de la roya. No vaya a creer que es de la roya de café, no, es el virus, este es un rubivirus que infecta a roedores y otros mamíferos. La descripción estructural y funcional de los matonavirus se basa principalmente en las características del virus de la rubeola que infecta a humanos, porque es el que más se ha estudiado, ¿ya? Y otra aspecto muy importante y que diferenciaba de los togaviridae y la flaviviridae es el pleomorfismo, ¿sí? Que vean, aquí tenemos partículas virales del virus de la rubeola,
¿ya? Que tenemos redondas, esféricas, fusiformes, y justo estas son las partículas virales que encontramos en los tejidos infectados por el virus de la rubeola. ¿Qué enfermedad causa? Bueno, ya vimos que solo uno miembro del género rubivirus de la familia Matonaviridae afecta al humano, y como ya había dicho, es similar a Togaviridae y Flaviviridae, y por lo tanto cápside icosaedra. Mire, no necesita estudiarlo, ya sabe usted que RNA en sentido positivo, ¿ya? El tamaño sí puede variar, mire, pero que el de los Flavi estaba entre 40, que 45, 50, decía el libro, envuelto, mire, y codifica para proteínas precoces y tardías. Las precoces son las no estructurales, es decir, las que van a funcionar como proteasas, que cortan la poliproteína, la polimerasa, que va a cambiar el sentido, va a ser una copia de sentido positivo a negativo, y de la negativa va a sacar montones de copias en sentido positivo, y eso amplifica la cantidad de partículas virales que se van a producir en esas células infectadas, ¿sí? Hay un solo serovar, ¿sí? Hay un solo serovar del virus de la rubeola, pero hay varios linajes y cepas del virus, y esas constantemente se están monitoreando a nivel mundial, porque varios países están en fase de erradicación del virus de la rubeola. Nosotros somos uno de esos países que no podemos decir que ya la erradicamos porque no tenemos la certificación, pero ya no tenemos casos de rubeola, entre comillas. Pero siempre hay que estar pendientes. ¿En qué sentido? Cualquier enfermedad febril, exantemática, y sobre todo si se da en una persona epidemiológicamente muy importante, que es la mujer embarazada, ¿sí? Tenemos que vigilar la infección por el virus de la rubeola. ¿Qué enfermedades? Acá está resumido lo que les estoy diciendo, un serovar. Hay muy poca variación entre las cepas. Esto sugiere que la tasa de mutación durante la replicación viral es baja, ¿sí? Y por esa tasa baja de replicación viral, a pesar de que es un virus RNA en sentido positivo, pues es que se ha logrado erradicar con la vacuna, ¿verdad? Pero todavía se está en proceso de certificación. Entonces, causa enfermedad en niños, jóvenes y adultos, pero lo más importante es la infección en la madre, ya en la mujer embarazada, porque puede causar trastornos congénitos graves, sobre todo dependiendo en qué trimestre del embarazo se vaya a infectar, si en el primer trimestre, segundo o tercero. ¿En cuál va a ser más grave? El primer trimestre, porque si es citolítico e infecta el feto, desastroso, ¿verdad? Puede terminar en aborto ese producto realmente. Patogenia, ya lo vimos, tiene como vía entrada la vía respiratoria, se replica en ganglios linfáticos, causa viremia, diseminación múltiple orgánica, incluyendo la placenta, es decir, atraviesa la placenta y forma también complejos inmunes, que eso tiene mucho que ver con el exantema, ¿sí? Así que eso lo van a ver en transmidoso. Y chicos, por aquí me quedaría. Así como les di, ya con esto termino, chicos, ya es la última. Así como les di características genéticas similares entre toga y flavi, características de replicación similares entre toga y flavi, características de patogenia similares entre toga y flavivirus, también las características epidemiológicas son similares entre toga y flavivirus, que están ahí, ¿sí? ¿No hay preguntas, chicos? Esta es la última. Y así se estudia, ¿ve? Así se estudia, ¿ve? Para recapitular información, ya así se estudia. Miren, estamos estudiando, ¿eh? Por lo menos para la foto.